permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:30. Retornamos, señoras y señores, son las 8:30 de la mañana. Saludamos al doctor Medina, al doctor Ollarte y al doctor Terán. Bienvenidos, distinguidos juristas. No me voy a ir a Colombia, que tengo que viajar nuevamente, sin manifestar a ustedes lo que a continuación, con palabras simples y ciudadanas y con reflexiones que me nacen del alma, con algún nivel de indignación, le quiero referir a la opinión pública que tome en cuenta que apenas un esfuerzo de ciudadanos perfectamente autorizados, si se quiere, por la Constitución Política del Estado, Constitución que ellos mismos crearon, me refiero al partido de gobierno, en un movimiento de amigos. Se reunieron amigos, formaron la Revolución Ciudadana, en idénticas condiciones a la iniciativa de una comisión que se ha atrevido en estos tiempos, con notable audacia, según ellos, a medio indagar, investigar cómo se están dando uno de los proyectos que asoman de sopetón, duplicados en su precio. Y comienza a aparecer una lógica de réplica y de contrarréplica y de no dejarse que nadie ose conservar en su memoria el menor resquicio de duda sobre la honestidad y la ética de este gobierno en cualquier estamento administrativo en el que ubiquen estos ciudadanos que, con el prestigio de Trujillo Vázquez y otros caballeros, han resuelto unirse, unas distinguidas damas también ya de edad avanzada, una de ellas, pero de una lucidez impresionantemente grande. Gente de bien. Dicen, vea, esto sí llama la atención. Un proyecto que comienza con 124 millones de dólares, se ubica finalmente en 200. Qué pena que no tengamos estas cifras más que duplicadas. Emiten un informe. Hemos leído los artículos que pueden facultar este tipo de iniciativas a nombre de una fiscalización ciudadana que está permitida y alentada, inclusive alentada por la Carta Política, que ellos mismos hicieron. En esto de los derechos que le acusaba el señor presidente Correa a Alberto Acosta, de que es un exagerado para ubicar derechos de los ciudadanos, justo mencionaba esto. Entonces, miren ustedes solamente cómo se reacciona ante estas circunstancias y cómo a los maestros que aludía uno de nuestros solicitantes de réplica, no les voy a preguntar una opinión sobre esta circunstancia, es decir, es prohibido fiscalizar ciudadanamente en virtud de que 5 o 10 varones, ¿no?, se metan a una tarea de esta envergadura. Es un notable desatino y se exponen a lo peor. Entonces, sí da que pensar. No sé qué opinen y me regalen una opinión de parte de mis invitados antes de asumir el tema de las responsabilidades políticas del correísmo en el 30S. ¿Cómo le ha parecido al maestro Gustavo Medina López?
no sé si se refiere al comentario que usted se hizo hace un instante o al tema principal de esta reunión. No, al comentario que me he permitido formular, inspirado en la presencia de ustedes, hombres de bien. La Constitución de Montecristi empezó a hacer agua tan pronto como ella entró en vigencia. Pruebas al canto. Ella establece mínima intervención penal, código penal que contradice el principio constitucional. Pasémonos a otra cosa. Ella dice no transgénicos y después se dan cuenta que no se puede cerrar la puerta a los avances de la ciencia y la tecnología en materia de producción agrícola. Y no voy a seguir señalando otras cosas. Simplemente que aquí en esta Constitución dice que todos tenemos la potestad de controlar, de participar en el control de la cosa pública. De suerte que este es uno de los tópicos que demuestran lo que yo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Esta Constitución empezó a hacer agua desde el mismo instante en que ella cobró vida jurídica. Doctor Mauro Terán, su opinión, doctor. Y yo, Gonzalo, buenos días a los distinguidos contertulios y a la opinión y a la audiencia de esta emisora. Bueno, siempre he visto con mucha preocupación la forma como se ha desarrollado institucionalmente el país desde que está en vigencia esta Constitución. El caos institucional que ha generado esta Constitución. Caos que a la final llegó a institucionalizar, aunque repita la palabra, el absolutismo presidencial. Y en función de ese absolutismo presidencial, ya no se puede hablar de una república democrática, sino de un reino antojadizo, en donde pues no tenemos un presidente de la República, sino un Luis XIV. Y algo que me preocupa, que este régimen ha reivindicado y ha defendido a muerte un derecho que ellos han creado, que es el derecho a la impunidad. Lamentablemente ese derecho lo están reivindicando y no sería raro que hasta pretendan reformar la Constitución estableciendo el derecho a la impunidad. ¿La impunidad se está ejerciendo por estos días? En todo sentido. Desde que los órganos de control fueron subordinados, perdieron independencia y prácticamente han sido silenciados, todo es impune. Y doctor Rafael Ollarte, ¿la Contraloría General del Estado ha cumplido a cabalidad con su misión? Mire, el tema de los órganos del poder público en el cumplimiento de sus funciones naturales en esta Constitución y en este periodo deja harto que desear. Los ciudadanos ciertamente tenemos el derecho de fiscalizar los actos del poder público, lo indica el artículo 61.5 de la Constitución de Ecuador. El artículo 83.7 de nuestra Constitución también indica que es un deber de los ecuatorianos denunciar y combatir los actos de corrupción. Y el artículo 95 de nuestra Constitución señala que individual o colectivamente los ciudadanos participan en todo este proceso de los actos del poder público y también los fiscalizan. Nos puede agradar o disgustar lo que dice la Constitución ecuatoriana. Nos puede parecer desordenada y mal elaborada, pero ahí está y hay que cumplirla. A mí me puede parecer, por ejemplo, mal estructurado el famoso derecho de resistencia, pero ahí está. Y mientras esté así, con todo y mal estructurado, pues cúmplalo. Lo mismo el artículo 95 de la Constitución. Me puede parecer mal estructurado, pero hay que cumplirlo. De hecho, es sorprendente cómo hoy se critica estas normas que en su momento uno dijo que estaban mal elaboradas y a uno le decían que uno lo decía por mala leche. O sea, dice, pero esto está mal, cuidado.
No, ¿cómo? Tú eres de derecha. Y ya con eso se arreglaba todo, ¿no? Con eso se arreglaba todo, descalificando. Ahora, bueno, aguántese lo que ha hecho. Yo entiendo, por ejemplo, la posición del doctor Obando, porque tiene derecho a replicar algo que él considera que afecta a sus derechos. Eso lo dice el 18 de la Constitución ecuatoriana, sí. Entonces el señor, bien o mal, tiene bien concebido su derecho de réplica. No entendí la comparecencia del ministro, porque de lo poco que le alcancé a entender luego de su hiperventilación, que hace que una persona aquí, dice, quiero entender lo que dice. Una de las cosas que le entendí es que él, que el que había sido aludido era la SELEC y no él, pero que él igual viene. Entonces, ¿en qué momento ha sido mencionado? Pero bueno, entonces esta cosa de yo me salgo el pilche con el derecho a la réplica, bueno. Pero que los ciudadanos tienen derecho a fiscalizar, tienen derecho a fiscalizar y tienen derecho a poner en duda todas las cosas que se le ocurran poner en duda. Vea, no es posible que solo cuando el jefe del Estado pone en duda cosas se pueda hablar del tema. Pero que al final uno dice, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Por ejemplo, el tema de la ruta Collas, que la recorrí el otro día. Sí, francamente, que eso cueste $200 millones, causa pánico, ¿no? O sea, yo pensé que era algo, 200 millones debe ser una cosa. Oh, dije yo, no puede ser esto. Supongo yo que habrán terminado las investigaciones respecto de a dónde esos pagos y semejantes cantidades. Y yo creo que en este caso también hay que hacer lo mismo. Pues si usted tiene un grupo de ciudadanos que según el 95 de la Constitución pueden hacer lo que están haciendo, mal que me pese, a mí no me gusta, pues bueno, yo entiendo que eso tendrá que tener un resultado que vaya más allá de una infinidad de réplicas de gente que no le gusta lo que el otro opina o lo que el otro dice. En nuestro país hace rato ya, el funcionario cree que frente a una crítica ciudadana tiene derecho a enojarse. Y tiene derecho él, no a responder, no a justificar, porque es funcionario público, pues. Y no le están criticando sobre su actuación privada en su casa con su señor y sus guaguas. Le están criticando una actuación pública con el dinero de todos. Por lo tanto, su obligación es callarles la boca a los que le critican, pero callarles la boca bien, pues diciendo, mire, aquí está, así contratamos, así hicimos, por eso cuesta tanto, esto ocurrió, y punto, todo el mundo tranquilo y contento. Eso es transparencia en una democracia. Pero esto de enojarse, para eso, mire, nosotros lo que ejercemos la profesión, cuidamos nuestra salud física y también nuestra salud mental, somos asiduos clientes de los psicólogos y todo esto, y uno va, y cuando uno está muy pesado así, entonces uno va donde el psicólogo, ya no lo sientan en el diván, pero lo escuchan a uno, y uno dice de todo, y a uno ya se alivia y dice, ya, listo. Ahora otros están utilizando para esto los medios de comunicación. No, pues, no. Aquí tiene que venir y decir, mire, está equivocado el señor por esto y esto otro. Aquí el proyecto es muy bonito, que somos los primeros que lo hemos hecho, que nunca antes en la historia que el señor ha leído nomás, porque también hay esto. ¿Ya? Porque el Paute creo que no se construyó pues en este gobierno. Y la refinería de Esmeraldas no es de este gobierno, la del Aromo es. Así es. Y ya la voy a ir a buscar. No la he encontrado. Yo tengo problemas con la geografía, entonces no lo ubico. No lo ubico todavía, la del Pacífico. Debo estar pasando por ahí, o tengo problemas visuales, entonces no la veo. ¿Ya? Entonces el ciudadano tiene derecho a decir, mire, hay una tal refinería del Pacífico que nos ha costado $1.200 millones, ¿y dónde está? Ah, no, pero es que eres un maledicente, me siento ofendido y replico. Pero bueno, es lo que hay. Y yo no tengo ninguna duda que los próximos harán lo mismo. Cuando se les critique también. Porque, claro, una cosa también es con violín y otra con guitarra. Entonces, el que critica hoy día, mañana es criticado. Y seguimos en esto, ¿no? Y al final la culpa es del mensajero. Es decir, del medio. Él es el culpable. Y mejor sigue aceptando réplicas. No vaya a ser que el grandioso superintendente de comunicación que tenemos, el día de mañana dije, sí, tenía que recibir una réplica a pesar de que no había sido ni aludido. Yo les mando a su despacho, doctor. ¿Para qué confianza les diga a usted? 8:45 de la mañana. El 30S. Leíamos ayer el contenido de una crónica de interpretación que realizaba el periodista José Hernández en su blog y que hoy hemos incluido a manera de tuit
en la dirección de la cadena Democracia. La pregunta es, 30S, ¿y las responsabilidades políticas del correísmo? Aquí hay una gran cantidad de elementos que surte como argumentos fundamentales José Hernández para determinar que las responsabilidades también fueron del señor presidente de la República en lo que ocurrió en esa fecha que avergüenza a la nación desde todo punto de vista. El 30S es una página luctuosa para nuestro país. El gobierno no ha decaído, no cesa de estar buscando responsables y de tratar aún ahora de sacar el mayor provecho, el mayor partido político de este desgraciado evento. Pero no ha asumido la responsabilidad política de nada. Y la tiene. La tiene porque partiendo de que no escuchó, no oyó a los uniformados, no procesó las alertas causadas por la ley, dice el periodista José Hernández, no hizo política que es dialogar, prever, entender, sino que impuso, dice el comentario del blog de José Hernández. Actuó con absoluta insensatez, eso ya es su opinión versus cientos, miles seguramente de opiniones que saldrán en beneficio de lo hecho por el señor presidente de la República. Yo, en cambio, les encargo esta mañana a ustedes más o menos corresponder al anhelo de la gente que quiere que todo el mundo también conozca, ubique e identifique las responsabilidades que tuvo la misma actitud del señor presidente de la República en el teatro de los acontecimientos. En fin, hemos tenido una sola visión y hoy queremos hacer un esfuercito para que usted, estimado amigo oyente, tenga dos visiones distintas de este mismo hecho. Entonces, quiero comenzar por Mauro Terán para irnos por esta línea, la línea centro-izquierdista, pues desde lo que voy viendo de aquí para allá. Sí. Buenos días, doctor Terán, ahora sí, en el tema. Bueno, Gonzalo. Lamentablemente, después de que se dieron los hechos del 30S, se empezó a llevar a cabo un libreto tendiente a consolidar los graves errores que se produjeron, digamos, ofuscadamente, malintencionadamente, malévolamente, ese 30S. Sobre todo, tenían que justificar algo que proyectó el peor funcionario que ha tenido este régimen y que le ha causado graves problemas al régimen, que es el señor Ricardo Patiño. El señor Ricardo Patiño fue quien lanzó la tesis del golpe de Estado. Justamente para seguramente llamar la atención en el campo internacional. Pero en Caracas fue el señor Chávez, no, de lo que yo recuerdo. Pero en el campo internacional, pues, obtener respaldo, inclusive, pues, hubo respaldo del secretario general de la ONU, como se verá, porque esta tesis del golpe de Estado, lamentablemente, se proyectó en el ámbito de la divulgación internacional. Pero ya para ir consolidando la acción, yo diría de desquite, en quienes generaron este hecho, que era un hecho disciplinario, era un levantamiento disciplinario defendiendo los intereses, los beneficios que tenían los policías y militares en función de su específica función, y que fueron, pues, consideraban que esos beneficios habían sido desmantelados por la ley que se aprobó la víspera del 30S. Entonces,
hubo esta reacción, y pienso que fue justificada la reacción de ellos, porque en el poco tiempo les restituyeron todos los derechos que ellos habían reclamado el 30S. Pero posteriormente vino una famosa consulta popular, la del 2011, en donde el objetivo básico era meter las manos a la justicia. Y en esa consulta popular se cambió la estructura del Consejo de la Justicia y se estableció pues una forma de designación por la cual prácticamente es el Ejecutivo el que designa al Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura pasó a ser una especie de gaveta del Ministerio de Justicia, lamentablemente. Pero, ¿cuál era el objetivo? Justamente el objetivo ¿O era fue a la inversa? llevar adelante. ¿O fue a la inversa? Yo pienso que fue Por lo menos en esta época. El Consejo de la Judicatura domina, digamos, casi la función. Yo me miro en esa época. Ajá. ¿No? Y pues, desde ahí vemos cómo se ha venido aplicando la ley a muchos de los personajes que aparecieron en esta 30S. Lo grave es que en todo este tipo de azonadas o este tipo de delitos políticos colectivos, siempre hay una diferencia que es odiosa, fastidiosa. Uh-huh. Hay los de arriba y los de abajo. Los de arriba, pues, que son los que de alguna forma detentan el poder y detentan facultades y pueden perforar la tela de la justicia. Los de abajo, en cambio, son los indefensos, los que están prestos a ser una especie de chivos expiatorios para justificar las barbaridades que se proyectaron el 30S. Y vemos cómo ahora se ha aplicado la justicia y existen una gran cantidad de sentencias contra la gente de abajo, contra gente indefensa. Se han destruido vidas, se han destruido una serie, inclusive orientaciones profesionales de la policía y de profesionales militares. Y se pretende seguir incrementando esto. Es decir, aquí la justicia se ha aplicado a los de abajo, como no se ha aplicado a los de arriba. Uh-huh. Y los de arriba también tienen que responder por sus actuaciones. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades, comenzando desde el señor presidente de la República? Yo no sé si en ese sainete que dice el ex fiscal Pesantes de la reconstrucción de los hechos, empezaron reconstruyendo los hechos. ¿El guionista fue Galo Chiriboga, según él? No. Yo no le escuché globalmente. Lo que habla es de un sainete. Sí. Pero entiendo que esa reconstrucción debe haber empezado desde lo que sucedió al comienzo de los hechos en el Palacio de Carondelet. ¿Por qué el presidente de la República decide ir e irrumpir en el cuartel sublevado? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le convenció de que tome esta actitud? ¿Quién fue? Porque tiene que haber habido alguien que le motivó en este sentido. Entonces, desde ahí debió haber empezado la reconstrucción de los hechos, para ir determinando responsabilidades. ¿Usted no cree que fue él mismo con su capricho, Entonces, determinar si fue él mismo quien tomó esta decisión peligrosísima? Uh-huh. Pero es una hipótesis. ¿No? Es una hipótesis. Claro. De lo contrario, ¿quién le convenció? Regrésate. ¿Dónde está el golpe de Estado? Y si él decidió ir, hubieron personas que lo acompañaron. Pero ¿cómo permitieron que el presidente vaya a una circunstancia tan peligrosa, con una precaria seguridad? Y les acompañaron algunas personas. Esas personas debieron más bien haber impedido que el señor presidente de la República irrumpa en dicho cuartel, por los peligros que ello presentaba. Inclusive podía darse un magnicidio de alguna naturaleza nefasta para el país. Pero quienes acompañaron estaban en la obligación de más bien impedir que se dé este acto. Pero pues, el acto se dio.
Y tienen que juzgarse entonces también las actuaciones de estas personas, de los altos niveles, ¿no? Y juzgarse inclusive. Nosotros vimos cómo el presidente de la República, no sé si tienen la grabación de ese acto, valía la pena escucharla. No sé si no, creo que es la locución junto al presidente, no, en ese tiempo asesor del señor presidente, que era el doctor Yal. Creo que debe eso. No, lo grave es que algunos de los acompañantes le dejaron solo al presidente, le abandonaron, que es más grave. Todo eso tenía que ser investigado por una fiscalía independiente. Si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo pues si le da la gana. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondido. Pero seguiremos con una sola política de justicia, de dignidad. No daremos un paso atrás. Si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa, si quieren traicionar su misión de policías, su juramento, traiciónenlo. Este presidente y este gobierno seguirá haciendo lo que tiene que hacer. Exa FM. Por estas horas o por estos instantes o instancias, hay gente que en realidad de custodio pasó a ser ciudadano en fuga. Huyó mucha gente. Se fue dejando al mandatario en una situación muy complicada. Hay tomas y hay tomas. Hay visiones y hay visiones. Sí. Hay una admonición, como lo escuchamos, muy peligrosa. Al plantearse ante gente, bueno, si quieren matar al presidente, aquí estoy, máteme. Estaba dando una orden. Y tomamos en cuenta que él es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Y estaba ante sus subordinados. Y gente armada. Y estaba dando una orden. Esto es muy peligroso, ¿no? Y eso tiene que generar algún tipo de... tiene que tener alguna repercusión legal. Y eso tiene que ser analizado por una fiscalía independiente. ¿Por qué? Porque si se dan hechos de esta naturaleza, lamentablemente esta imagen dio la vuelta a todo el mundo. Y muchos dirán qué clase de país del Ecuador. Si se dan estos hechos, tiene que quedar en claro todo. Si el presidente actuó con ofuscación, eso tendrá que decirlo el fiscal. Yo no sé sobre este episodio cuál es la opinión, sea del fiscal Pesantes o sea del fiscal Chiriboga. Pero sí sería bueno saber cuál es la opinión respecto de este episodio. Si actuó el presidente en forma ofuscada, pues eso tendrá que establecer el fiscal, ¿no? Pero lo grave es que el 30S, frente a esta actitud, no es que triunfó la democracia, sino que triunfó la sensatez frente a la ofuscación prepotente. Estaba, para graficarle de alguna manera, estaba disparado el señor presidente de la República, y la única persona que se mantuvo junto a él, aunque también después optó por buscar aire, una cantidad de gas que estaban respirando, fue el doctor Yal. A quien el siguiente día yo le dije, a usted también no le vi en la parte donde el señor presidente requería de algún consejo y más que todo de alguna compañía más cercana. No, dijo, yo estaba ahí al frente. ¿Recuerdan ustedes esa declaración que me hizo al siguiente día del insuceso? Usted tiene la palabra, doctor Gustavo Medina López. ¿Usted registra irresponsabilidades también del correísmo tomándole como un conglomerado? Esa conclusión debe hacerla el pueblo ecuatoriano luego de conocer en profundidad los hechos y sus antecedentes.
pienso que a la vuelta de 5 años, luego de que se han sustanciado una serie de procesos en los cuales en varios de ellos ya hay sentenciados, se habrá analizado todo lo que ocurrió en el llamado 30S, partiendo desde sus antecedentes, es decir, desde su origen, que hasta donde llegan mis conocimientos, ese origen está en el tratamiento de la ley, de la nueva ley de servicio público en la Asamblea Nacional, temas atinentes a militares y policías, entre ellos, por lo que recuerdo, el tema de las condecoraciones. Pensaba entonces y pienso ahora que al menos era inoportuno que en esa ley se trate de estos temas, porque por mandato de la Constitución, los derechos y obligaciones de militares y policías deben regularse en sus leyes específicas. La Constitución utiliza esta expresión, leyes específicas. Ni siquiera habla de leyes especiales, de leyes específicas. Y las leyes específicas que tienen que ver con militares y policías son las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Son las leyes de personal de una y de otra institución. De suerte que si se quería introducir modificaciones a estos temas, entre ellos el que he recordado, el de las condecoraciones, debía hacerse con motivo de las reformas que podrían proponerse a las leyes específicas de militares y policías. Y entonces, porque así la prudencia aconseja, habrían tenido que invitar a los directamente involucrados para escuchar sus criterios. Este es el origen del problema. No hay que olvidar que esta suerte de rebelión, de protesta policial, se inicia pocas horas después de la aprobación en el Parlamento Nacional de la ley a la que me he referido. Así es. Ley Orgánica del Servicio Público. Y en ese llamado 30S ocurren una serie de acontecimientos, por lo que hemos visto. Empiezan muy temprano, creo que a las 7 de la mañana, las protestas en un patio bastante grande de lo que nosotros nos hemos dado en llamarle el regimiento Fito. En paralelo Luego, a las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, luego, también en plena... no fue solamente esa manifestación, aeropista. Hubo manifestaciones en el propio Ministerio de la Defensa. En la y Recoleta. hubo también manifestaciones en el aeropuerto, en el viejo aeropuerto todavía. Pero estoy refiriéndome ya estrictamente al 30S. Empieza muy temprano. Luego de la algazara, llamémoslo así, de las protestas, hace presencia en el lugar el comandante general de la policía. Y por lo que hemos escuchado y visto, ni siquiera le quisieron escuchar. Ni siquiera le quisieron escuchar. Eso me hace presumir, me hace pensar, porque tengo derecho a pensar, que no se dio en el mando policial, el tratamiento adecuado a este estado de malestar que era público. Porque antes de que se llegue a esto, muchas voces de preocupación habían surgido en el país en cuanto a estos temas.
estado de insatisfacción o de preocupación que debió haber sido conocido por el mando policial y por otros mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se procesó esta información? ¿Cómo trasladó el comandante general esta situación a las esferas políticas? Todo esto debe haber sido ya materia de análisis para tener el suficiente antecedente para la búsqueda de hechos que podrían estar encuadrados en la condición de delitos. Me refiero, por ejemplo, a la rebelión, me refiero a la conspiración, me refiero a la sedición, que son formas delictuales contempladas en el Código Penal vigente al tiempo en que ocurren estos hechos, que son los mecanismos por los cuales se producen o pueden producirse lo que en la jerga política se llama el golpe de Estado. De suerte que todos estos antecedentes creo que se habrán investigado y estarán en los procesos, y si es que no están, deberían realizarlos precisamente para establecer responsabilidades en todos cuantos puedan tener esas responsabilidades en estos hechos que, vuelvo a repetir, tienen un origen y tienen un consecuente, porque el 30S ocurren algunos acontecimientos que van tomando mayor gravedad. Luego de la presencia del comandante general ocurre la presencia del señor presidente de la República. Realmente hechos reprochables. Ocurre el tránsito del presidente entre un lugar y otro para poder acceder al hospital de la Policía Nacional. La estancia del presidente de la República en el hospital de la Policía Nacional. La llamada recuperación, así he oído en esta palabra, o la que recogieron, porque si es que recogieron todo lo que había en ese escenario, ahí deberían haber por lo menos los casquillos de las balas. Fue lo primero que secuestraron. De las balas con las que se dio muerte al menos a 5 ciudadanos, cuya muerte naturalmente deploramos, pero que debe ser materia también de investigación seria, porque es parte fundamental o trascendente de este proceso, que no es un proceso simple, es un proceso complejo por los hechos y por sus consecuencias, porque de todas maneras causó una gran conmoción, causó una gran conmoción en la ciudadanía. El testimonio del doctor Gustavo Yal, nuestro invitado, a él nos dirigimos, doctor Rafael Oyarte. El testimonio de Yal, en ese sentido, considera al periodista que es muy revelador. Él fue informado por el comandante de la policía, como ya describió alguno de nuestros invitados en el estudio. Sin embargo, decidió ir al regimiento. El comandante lo disuadió, le informó que él se dirigía al lugar. El señor doctor Yal llama al presidente, él actuaba en calidad de asesor presidencial principalísimo en ese tiempo, el doctor Yal. Le llamó al presidente para informarle. Él le pidió que fuera al regimiento y que lo mantuviera informado. Ya logró, tras algún intento, hablar de nuevo con el comandante. Él le informó que la situación era de veras grave. Aceptó que fuera a hablar con los sublevados. En el camino, Galo Mora le informó que el presidente estaba camino al regimiento. Conclusión: no hubo análisis alguno por parte del régimen, no hubo evaluación de la situación, no hubo estrategia pactada
peor aún, no hubo un examen político militar y sin embargo se hizo lo que todo el mundo apreciamos y conocemos. Doctor, el gobierno, como dije hace un momento y dice José Hernández, el gobierno se ha preocupado y ha insistido en el señalamiento de los causantes y en el formulamiento de hipótesis de los responsables de este inicio de un golpe de Estado o de esta intencionalidad ya pactada en días o semanas antes para cuajar un golpe de Estado que habría sacado del poder al presidente Correa. Pero no se han preocupado de hacer una investigación para adentro. Entonces, mucho se comentó que esbozos de hacerle, de convertirle, digamos, en lo que decimos golpe de Estado, en lo que ellos han dicho, y refieren permanentemente el golpe de Estado, el golpe de Estado. Eso fue ideado, vuelvo y repito, en la ciudad capital de los hermanos venezolanos. Entonces, yo le pido su opinión en el mismo sentido al doctor Rafael Ollarte. ¿Qué le debe a la democracia como explicación el señor presidente de la República, doctor Ollarte? A ver, yo creo que una de las cosas afortunadas, por así decirlo, es que ya se dejó de conmemorar la fecha en Tarima, como se lo hizo el año siguiente y en la propia noche en que ocurrieron estos acontecimientos. En todo caso son fechas que a veces los gobiernos aprovechan, utilizan mientras pueden. Para robustecerse. Lucio Gutiérrez lo hacía con su 21 de enero, se festejó el 21 de enero en el 2004, el 2005 ya parecía fiesta de despedida. ¿Ya? Estas son fechas que al final quedan en la historia y ojalá que alguien se acuerde el día de mañana, porque claro, cada vez más va bajando la memoria, ¿no? Cada vez siendo ya hablar del 30S, dejando de lado la propaganda y la Megan y toda esta cuestión, ya uno trata de acordarse y precisar sobre algunos hechos. Bueno, eso pasa, al final esto quedará en los libros de historia, con mayor o menor precisión, como pasó con el carnavalazo, como pasó con el golpe de la funeraria, con el levantamiento de Vargas Pasos del 86, con el Taurazo en el 87. Bueno, al final esto quedará para objeto de estudio. Protestas policiales de cuartel hubo en Ecuador. Lo que pasa es que en otros momentos no tenía un presidente que iba imprudentemente a asusar a los que ya están con la cabeza caliente. Yo no estoy justificando la actitud delincuencial de miembros policiales que en vez de actuar como policías parecían otra cosa, encapuchados, quemando llantas. No, pues, no, yo no voy a justificar eso. ¿Ya? Pero creo que esa cuestión ya se ha ido solventando. Pero recordemos cuando Feroz Blum tiene que ir a arreglar la revuelta en el propio regimiento Quito. Así fue. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí no estaba Feroz Blum, pues. Claro. Aquí en vez del lugar de ir, el ministro de Interior le va acompañando al otro, le va llevando, ¿ya? Y luego desaparece. ¿Ya? Pero mira, han pasado 5 años y hay cosas que a veces nos comenzamos también a olvidar que son muy importantes. ¿Quiénes son los autores de las muertes de Darwin Panchi, de Froilán Jiménez, de Juan Pablo Bolaños, de Edwin Calderón? En 5 años ya deberíamos tener alguna respuesta, siquiera de un hito. Impunidad total. ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes son los que idearon el golpe de Estado? Porque si yo digo que hay un golpe de Estado, a ver, verá, esto de la tentativa de golpe de Estado es como hablar de tentativa de calumnia. Claro. No hay, ¿no? ¿El golpe de Estado lo da o no lo da? Otra cosa es que el golpe de Estado llegue al resultado deseado por los golpistas. Pero incluso cuando no llega, se sigue llamando golpe de Estado. ¿Acaso usted habla del intento de golpe de la funeraria? Es el golpe de la funeraria. Abra un libro de historia, González Alvear, 1935, Así el 32 de agosto, porque también se prohibió hablar del 1 de septiembre. El golpe del 32 de agosto. Golpe es, pues. No es intento de golpe. El putsch de Múnich del amigo Adolfo
Es un golpe de Estado que no le resultó. Después lo utiliza como el 4 de febrero para Chávez. ¿Ya? Entonces esto de la tentativa de golpe y del golpe blando y ni sé qué cosas, ya eso está bien para el ratito, porque además a los amigos políticos les encanta justificar las torpezas del otro. Yo recuerdo todavía cuando teníamos al ministro Guerrero Bermúdez, cuando le justificaba esto del dictócrata a Lucio Gutiérrez. Sí, claro, a veces les toca tratar de justificar el dictócrata. Y lo justificaba, pues todavía, ¿no? Ya. Aquí pasa lo mismo. Uno dice que hay golpe de Estado. Consultó a la academia. Pero bueno, yo entiendo entonces que si hubo un golpe de Estado en 5 años, no podemos ser tan incompetentes, incapaces de no encontrar al golpista o a los golpistas y los que encabezaron, los que querían tumbar al régimen, este tipo de cosas. No, el golpe, ahora no saben con el golpe blando, calentar la calle. Ay, por Dios santo. Pero bueno, en democracia uno tiene que respetar hasta esa clase de cosas. Bueno, ahora la culpa es del anterior fiscal, porque eso también pasado. El fiscal Chiriboga lleva ya casi 4 años en esta cuestión, más. Pero si lo hubiera hecho igual como hizo el doctor Chiriboga, el doctor Pesantes, dice... Yo no voy a elucubrar lo que se pudo haber hecho y no se hizo por parte de quien no está. Lo que sí me consta es que Pesantes es penalista. ¿Ya? Y como dicen los amigos penalistas, el que es causa de la causa es causa del mal causado. Ay. Entonces en eso también hay que tener cuidado. Venir aquí a hacerse víctima de lo que uno hace, pues tampoco, ¿no? Claro. Pero en todo este tiempo, algún resultado tenemos que tener. Porque como se ha dicho en esta reunión, procesos han existido, un montón. ¿Contra quiénes? Parece que es contra el Masgil nomás, porque yo no he visto que caigan los grandes de un golpe, no los he visto. Ya le digo, aquí tenemos unas muertes que hasta el día de la fecha, ¿no? A ver, el mismo tema que estaban comentando. ¿Cómo se va y se limpia la escena principal del hecho que se califica como, o se quiere calificar como delictivo? Existió, no sé, yo supongo yo, porque como son reservadas, supongo yo que se indagó al exalcalde Barrera, supongo yo que hubo indagatoria contra el director y era de la hora de EMOC. Barrera, de haber dicho el doctor Barrera, ¿no? Digo yo, porque pues pasaron ahí las maquinitas, quedó bien pulidito el piso, ¿ah? Hasta bañado. Sí, muy bonito, se limpió todito. Oye, no hay que ser muy genio para saber que eso no, pues, ¿no? No ir a limpiar, ¿qué caso? Se acabó como cuando se acaban los partidos de fútbol, vamos barriendo pues, de una vez, ¿cierto? Se acabó el partido, saquemos los vasos, saquemos las cuestiones, se acabó la cuestión, y ahí sí dejemos el estadio limpiecito. Esto no era un partido de fútbol, pues. Pero pasó eso, yo supongo que se indagó y deben haber existido algunos resultados sobre tamaña irresponsabilidad. Pero seguimos hablando con todo un libreto del golpe blando. ¿Cuántos informes emitió esa comisión? Creo que estaba integrado, presidida por el doctor Vaca, que es hermano del otro doctor Vaca del Tribunal Contencioso Electoral, hermano a su vez del otro doctor Vaca que denunció a la revista Vistazo en el propio Tribunal Contencioso Electoral. ¿Solo ha emitido un informe o hay otro? El informe del golpe blando. Sí. O también, o hay otro que da unas directrices. No creo. Fue ese único. No sé, bueno, sí sería raro que hubiese otro informe con el carácter de confidencial, con algunas directrices, ¿no? Sí, sobre, no sé, cómo se deben manejar los procesos, a quién se deben iniciar, quién no, quién sirve, quién no sirve. Porque si nos vamos a quedar en la crítica a la anterior, pues bueno, no llegamos a ninguna parte, ¿no? Sí. No llegamos a ninguna parte. Porque en esto del famoso 30S ya, si una cosa es cómo se utiliza por parte del gobierno y por parte de la oposición el tema del 30S, pero bueno, de ahí la verdad histórica, ¿cuándo saldrá? Pues, porque también, digo, el transcurso de los años, a veces incluso cuando se hacen reconstrucciones de los hechos que ya se realizaron
porque sí hubo pues reconstrucción de los hechos el 1 de octubre del año 2010. Entonces se realiza una nueva reconstrucción y la gente va perdiendo también la memoria, ¿no? Porque no se trata de hacer una reconstrucción para volver a hacer el espectáculo y equivocarte de mano en que llevas el bastón, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? Porque pasa 5 años, entonces yo mismo que estuve metido ¿Ya ahí. se ha olvidado Sí, con sí, qué mano o sea, está? Bueno, ya. Entonces, si esto sigue pasando el tiempo, va a quedar ahí, le echaron tierrita y quedará ahí para los libros de historia y cada uno con su posición. Como lo de Abdón Calderón. ¿Pero cuál Abdón Calderón? ¿El héroe niño o Abdón Calderón Muñoz? Porque lo de Abdón Calderón Muñoz sí se supo al final. El héroe niño. Bueno, eso también, verá, pasan los años y de repente se saben las cosas y vienen las consecuencias, ¿no? También en estas cosas. Caballeros, muchas gracias. Se nos fue el tiempo y voy a sentirme muy honrado con María Fernanda Pacheco, la esposa del señor alcalde, que nos trae importante información sobre su red solidaria y un plan de prevención que enfrente una posible emergencia por el volcán Cotopaxi. Así es que la